Bueno, Juanchi, qué desafío, ¿no? En Mar del Plata, en la Argentina, en un año, ¿no? Que nos pone, bueno, lo decía, varios desafíos a afrontar. Con una pandemia que continúa, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Primero, siempre, como nos dice la ministra de Salud, seguir cuidándose, seguir utilizando protocolos. Si viene una campaña de vacunación enorme, maravillosa, que está avanzando ya con casi 75 millones de segundas dosis, bueno, aplicando la tercera dosis. Le pedimos que se cuide. Vemos también aquí en la Rambla, bueno, a las turistas y a los turistas con barbijo, y eso es bueno. Y nosotros aprovechamos para recorrer obras. Vamos a ir al barrio Las Heras, Claudia, en un ratito. 1.102 familias en la que la Secretaría de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio, está haciendo obra de cloacas, de agua, de red eléctrica, de veredas, de red peatonal, de espacios públicos, mobiliario urbano. Vamos a estar en un espacio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el Saturnino Unzué, también con actividades recreativas, culturales, de contención y de inclusión. Y ponemos en marcha Mejor Verano en la Plaza Mitre. Mejor Verano es un programa de servicios porque va a estar vacunando, se va a estar vacunando también contra el COVID, pero también, bueno, entretenimientos y actividades culturales, deportivas, ¿no? Es inclusión, derechos, igualdad y bueno, y al lado de nuestra gente, ¿no? Es un momento para comenzar bueno, a transitar el 2022 con cercanía, escuchando a nuestra gente, que sean protagonistas el pueblo argentino de esta gestión. Cuando los argentinos y argentinas son protagonistas de la gestión de gobierno, claramente esto funciona y vamos en busca de eso, Claudia. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Retamoso lo saluda, le mando un abrazo. Más allá de que por ahí no depende directamente de su área, pero sí se lo relaciono a la pregunta, es que si bien todo esto que usted está contando debe ser maravilloso para usted, no deja de estar dentro de un marco de una pandemia y digamos, en una etapa preocupante en cuanto a la cantidad de contagios. Estamos batiendo los récords de los récords. Digo, hay que hacer algo especial, justamente, más allá de que los cuidados son personales. Nosotros estamos viendo en la costa que hay, no sé, hay aglomeraciones que por ahí no son las mejores fotos. Y más allá de todo esto que, insisto, para usted debe ser gratificante, también debe haber un costado de preocupación por el tema de los altos números que nos están brindando. Sí, cuando digo gratificante también es porque hay un nuevo movimiento de la economía que es más que importante, que lo necesitábamos las argentinas y los argentinos, los empresarios, las empresarias, las comerciantes, los hoteleros, aquellos que alquilan casas. Es muy bueno que la economía se vuelva a reactivar, ¿no? Pero también siempre el gobierno nacional pensando en seguir cuidando como lo hicimos durante estos años, ¿no? A cada argentina y a cada argentino, ¿no? Esta campaña de vacunación con más de 75 millones de argentinos vacunados en segunda dosis tiene que ver con eso. Y bueno, y apostar al cuidado por parte de todos y cada uno de aquellos que están disfrutando de esta época, de este tiempo. Siempre el Estado, siempre el Ministerio de Salud, el gobierno del presidente, todos nosotros vamos a estar, bueno, llamando a respetar los protocolos, llamando a seguir cuidándose, llamando a respetar y a querer al personal de salud, aquellos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, aquellos que testean todo el día. Mucho respeto, mucho agradecimiento, porque en definitiva, bueno, la pandemia sigue, no terminó, pero bueno, pero está la vacuna, ¿no? Hoy se decía, ¿no?, que si no estuviera la vacuna, bueno, seguiríamos en cuarentena y eso sería muy malo para todos, pero bueno, nos seguimos cuidando, se siguen cuidando las argentinas y los argentinos y vemos un camino de recuperación económica que también lo tenemos que cuidar, Daniel. Claro, y ya que habla del respeto a los médicos, a los enfermeros, que lógicamente nos sumamos todos, y ya que está en Mar del Plata, seguramente vio que hubo algún lío en las últimas horas, puntualmente en Mar del Plata, en los centros de testeos que están algunos colapsados. ¿Qué sensación le causó eso? Y si en definitiva cree que eso, digamos, se puede... Porque los centros de colapso, de hecho, nosotros venimos de hablar con gente de Brasil, donde Brasil también está sufriendo los centros de testeos un colapso y todo producto de esta maldita cepa Omicron que tiene una contagiosidad, parece... para los propios infectólogos, inimaginable. ¿Qué le pasó puntualmente con eso que se vio, esas tristes imágenes de enfrentamiento entre argentinos, ¿no? Entre los que se querían testear y los propios médicos y enfermeros que estaban ahí en los centros de testeos? Sí, es muy malo, por eso decimos que hay que seguir cuidando al personal de salud y gratificándolos, ofreciéndole mucho cariño, pero por otro lado seguimos tomando decisiones, ¿no? Aquellos que son contactos estrechos, ha planteado la ministra de Salud, no hace falta hisoparse,
tienen que entrar en, bueno, claramente en 7 días de aislamiento y por supuesto esto que tiene que ver con el test privado, todas medidas que se van tomando para relajar un poco el sistema público, ¿no? Pero en definitiva miremos también el vaso medio lleno, ¿no? Millones de vacunas, una gran campaña de vacunación y bueno, y llamar a las argentinas, a los argentinos a que se sigan vacunando, ¿no? A que sigan, bueno, poniéndose la segunda dosis, la tercera dosis, y aquellos que no se vacunaron, un poquito de respeto, ¿no? Para cuidar a aquellos que, bueno, que tomaron la decisión de comenzar a salir de la pandemia, Daniel. Bueno, Juanchi, volviendo al tema que nos encuentra, que tiene que ver con este plan de urbanización, ¿no? En un distrito justamente opuesto, ¿no? A lo nacional y sin embargo la gestión presente, ¿no? Allí. Sí, pero la decisión del gobierno nacional no es mirar la camiseta política de nadie, es que cada argentina y cada argentino transite hacia el camino de la igualdad, de la recuperación del trabajo, del empleo, de que nosotros logremos interpretar y cumplir con los sueños y las expectativas de miles de jóvenes que necesitan trabajo, atender a miles de jóvenes que tienen expectativas y sueños de recuperar el trabajo. Ese es el camino y en ese sentido no miramos la cuestión política ideológica, ¿no? Miramos que hay necesidades, que hay que tener políticas de inclusión, de seguir redistribuyendo la riqueza de las argentinas y los argentinos para que, como dice el presidente, aquellos que menos tienen sean los primeros en recibir el acompañamiento del Estado. Miren, en un momento en donde hay tanto debate por el acuerdo con el Fondo Monetario, muy precisos, el acuerdo con el Fondo Monetario no va a ser ni ajustando ni haciendo tarifazos. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con que entienda el Fondo Monetario que tenemos que crecer para poder pagar, que tenemos que pagar primero la deuda interna que tienen las argentinas y los argentinos y visitar obras para 1.200 familias en un barrio de Mar del Plata, más otras 3.400 que también tienen obras de agua, de cloacas, de red eléctrica, de asfalto, de jardines y de escuelas, tiene que ver con eso, la deuda interna y entendiendo que vamos a cumplir con la deuda, pero sin cargar eso en la espalda de ningún jubilado, ninguna jubilada, ningún docente, ninguna docente. Creciendo, hay recuperación económica en la Argentina, esa recuperación económica no se va a detener. Las políticas de inclusión social que tiende a cuidar las argentinas y los argentinos no se va a detener. Vamos a seguir estando al lado de cada uno de ellos. No, Juanchi, obviamente que lo remarcaba justamente porque la oposición siempre, bueno, pone en debate, ¿no? Estas circunstancias y bueno, es algo que tenemos que ponerlo, ¿no? Aquí sobre la mesa respecto a, bueno, cuál va a ser el comportamiento también, ¿no? De la oposición frente a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque bien lo decías vos, Juanchi, cuando se piensa en la población, en todos los argentinos. No se exceptúa a ninguna bandera política. Y cuando se piensa en la negociación del Fondo Monetario Internacional, justamente se piensa en todos los argentinos. Y bueno, bien lo decías, ¿no? Sin ajuste. Hay que ponerse la camiseta de las argentinas y los argentinos. Hay que ponerse la camiseta argentina, y hacerse cargo. Algún sensato en la oposición siempre aparece diciendo de que hay que hacerse cargo con responsabilidad de la deuda que se contrajo. Bueno, ahora es un tema nuestro, lo vamos a resolver y lo vamos a resolver sin ajustar el cinturón de nadie y lo vamos a resolver sin bajar ninguna jubilación de ningún jubilado, sin bajar ninguna pensión de ningún pensionado y lo vamos a resolver generando trabajo en la Argentina, que es lo que venimos viendo. 3 puntos de baja en la interanual de la desocupación, 420.000 puestos de trabajo recuperados. Ese es el camino que va a transitar la Argentina. Se equivocó la oposición, Claudia, se equivocó. El presupuesto que tenían que votar no era el presupuesto del Frente de Todos ni de un partido político. Era el presupuesto de todas y todos los argentinos con políticas que amplían, que generan derechos, con la netbook para las pibas y para los pibes, con más jardines, con más espacio de primera infancia, con más escuelas. No importa, no hay presupuesto, pero hay una decisión del gobierno y del presidente de seguir trabajando en ese sentido, ampliando con derechos, con igualdad para todas y para todos. Totalmente. Ahora, en la misma línea, ministro, ¿usted cree que la oposición no va en esa misma línea porque quiere meter un palo en la rueda del gobierno o porque quiere el ajuste del FMI? ¿O por las dos cosas?
tienen un lío bárbaro adentro, tienen un barullo bárbaro entre ellos. Y la verdad que lo que pedimos es que no jueguen las internas políticas en el futuro, en el presente y en el futuro de los argentinos. No se juegan las internas políticas en el presente y en el futuro de todos los argentinos. Estamos más cerca de la elección que pasó y muy lejos de la que viene. En el medio hay que gestionar, hay que gobernar, hay que tomar decisiones y esa es nuestra responsabilidad. Un 2022 que tenga a las argentinas y a los argentinos como protagonistas de las políticas públicas y de inclusión de nuestro gobierno.